Vamos a mirar en este día otro de los títulos del Señor Jesucristo, y este lo encontramos en el libro de Apocalipsis, como hemos visto últimamente en estos días. Este nombre, titulado Nuestro Señor, está en el capítulo 11, verso 8. Al decir que los cadáveres de los dos testigos que profetizaron en aquella oportunidad sobre las distintas épocas y las distintas persecuciones que estaban sufriendo los judíos, durante 2 años y medio en la segunda etapa de la gran tribulación, es decir, los años cuarto, quinto, sexto, séptimo, parte de él, en el cual se desataron toda clase de juicios tremendos sobre la tierra, y vinieron como una demostración de la ira del Cordero. Parecían estos dos hombres que podían ejecutar cualquier clase de juicio, nos dice el libro de Apocalipsis, sobre la tierra, y eran sumamente poderosos. De pronto acaban su ministerio. Son atrapados por la bestia, y no solamente son atrapados, son muertos, y sus cadáveres están expuestos en Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Dice la Escritura en Apocalipsis. Aquella ciudad que fue testigo de la muerte del Señor hace 2000 años, volverá a ser testigo de la magnitud de la obra de estos dos testigos. Y esto vino a producir una emoción, un espectáculo mundial. Estaban mirando cómo aquellos dos testigos habían sido derrotados. Había festejos por todo el mundo. Grandes ceremonias mundiales, todos festejaban el triunfo de Satanás y la bestia y el falso profeta. Por fin, decían, se acabarán las pestes, los terremotos, las calamidades que estos nos han traído. Estos diezmaron la población mundial. Y había grandes festejos, como cuando el mundo celebra, por ejemplo, el final de la Segunda Guerra Mundial, o para ser más actuales, el triunfo de un campeonato mundial de fútbol. Pero de pronto, en medio de tantos festejos y a la vista de toda la humanidad, después de 3 días y medio de jolgorio, dice la Escritura en Apocalipsis 11:11, que el Espíritu de vida enviado por Dios vino sobre ellos, y se levantaron sobre sus pies, y puestos en pie, una voz del cielo los llamó, y subieron al cielo. Apocalipsis 11:11. En realidad les digo que tengo 82 años, y que recuerdo todas las conjeturas que se hacían de cómo sería esto. Era imposible pensar que todo el mundo lo vería. Solo conocíamos la radio en los años 50. Pero cuando llegó la televisión, había que poner costosos equipos para llevar la imagen más allá de 200 kilómetros, tal vez. Hasta que en el día de hoy ya no nos asombramos más. Tenemos alcance mundial. En cualquier momento, con nuestros celulares y gratis encima, estamos
sin ningún obstáculo o algo como cosa que es imposible, está hecha realidad en nuestras vidas. Ya nadie duda de que será así como la Biblia dice. Hace 2000 años lo está anunciando. La reacción mundial en aquel momento será asombrosa. ¿Se imaginan? Estaban festejando la muerte y de pronto estos que estaban muertos se paran y de pronto los ven irse, así como estaban vivos, al cielo. En las Escrituras muchas veces vemos cosas parecidas. Yo las llamo el silencio de Dios. ¿Qué pasa cuando Él parece no responder a las oraciones de sus santos? ¿Qué pasa cuando a los suyos les va tan mal? ¿Qué pasa cuando da la impresión de que Dios ha sido derrotado? Y para esto tenemos muchos ejemplos históricos en la vida de Israel, en la vida de la Iglesia. ¿Qué pasa cuando hoy podemos ver creyentes que mueren por COVID? ¿Qué pasa con hermanos y hermanas que están luchando con una enfermedad gravísima y la familia ni siquiera los puede ir a ver a terapia intensiva? ¿Qué pasa cuando estos hermanos pasan a la eternidad solos, entubados, sin conocimiento, sin la presencia de sus seres queridos rodeándoles en la cama? Por el contrario, yo recuerdo cuando muere mi abuela materna. En casa de mis tíos estaban sus hijos e hijas rodeando su cama. Puedo sentir el cariño de ellos hasta el último momento con su mamá. Pero a pesar de esto, sabemos que el Señor, como en el caso del mendigo Lázaro, que recordamos días atrás, ustedes lo recuerdan seguramente, los ángeles vinieron a buscarlo. Lucas 15:22. Ahora bien, recordemos cuando pasan estas cosas, que no entendemos realmente, cuando ocurren estos, entre comillas, accidentes para Dios, nosotros debemos recordar, Jesucristo es nuestro Señor. Él tiene el dominio de todo. Él cuida de nosotros. En el libro de Billy Graham titulado Ángeles, se relatan casos concretos de hermanos que en el mismo momento de su partida vieron ángeles que les venían a buscar, que les venían a consolar, que estaban con ellos. El Señor está a nuestro lado. Una de las cosas que dice el libro de Billy Graham es que la gente moría antiguamente con pleno conocimiento. En cambio, hoy la medicina adormece a los pacientes para que no sufran. Y así se pierden estas experiencias consoladoras de nuestros antepasados. Por otro lado, la historia de José. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, es maltratado por sus hermanos, es vendido como esclavo, pasa a la casa del amo y de allí a la cárcel, pero finalmente, cuando pasaron muchos años, de allí, de la cárcel, es llamado para administrar todo Egipto y fue más importante aún que el faraón. Pero uno se admira lo que la Biblia nos dice de la fidelidad de José. Fue un ejemplo y no dudó de afrontar todas las consecuencias
que esto le agarraría. Parecía que todo estaba en contra, pero José sabía que Jehová, el Señor, era su sostén. El ejemplo de Pablo, azotado por autoridades romanas, sin ser juzgado, metido en una cárcel, estaba cantando. De pronto un terremoto mueve las paredes, las puertas se abren, pero la familia del carcelero, que estaba a punto de suicidarse pensando que Pablo se había escapado, es salvada. Y es salvada por el mensaje del Evangelio. Les invito a ustedes a seguir jugando con la memoria y verán, por ejemplo, la historia de Job, que pierde a sus hijos, gran parte de su riqueza, que dice la Escritura que Job, a pesar de todo esto, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Quien al final recibe, en el último capítulo del libro, el 42, podemos leer que recibe el doble de lo que tenía antes. Y así podemos seguir por toda la historia de la Biblia y decir, todo lo hizo nuestro Señor. Estamos en aflicción ahora. Parece que de esta pandemia no salimos. Pensamos seriamente en que nuestro Señor ha perdido el control. Pero no es así. Como en el libro Apocalipsis, después de 3 días y medio actuará. Esta cuarentena comenzó por 15 días. Llevamos varios meses sin perspectiva de terminar. Mientras tanto, mis amigos, levantemos nuestra mirada al trono de Dios, donde está el Cordero de Dios. Él está sentado en su trono. Él tiene todo en sus manos. Sus propósitos para este mundo y nuestras propias vidas se cumplirán. Lo único que el reloj de Dios no es el nuestro. Él tiene otros tiempos. Les dejo esta promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Recuerden, nuestras vidas están en las manos de nuestro Señor. Nadie las arrebatará de allí. Que el Señor nos bendiga ricamente. Será hasta mañana, si Dios quiere.